viene el cumplimiento de todas las buenas promesas que Dios nos ha hecho. Todo Él lo va a hacer realidad en nuestras vidas. Vamos, Señor. Quiero que por favor vayamos al libro de Josué, capítulo 21. Libro de Josué, capítulo 21, en los versículos 43 al 45. Hay una palabra de Dios para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que sepamos, quiere que nosotros empecemos a meditar de acuerdo a esta palabra. Libro de Josué, capítulo 21, en los versículos 43 al 45, y dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén y amén. Quiero repetir el último versículo, el versículo 45, que eso es lo que Dios nos está diciendo en el día de hoy. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén y amén. Hace muchos años atrás, a un hombre lo iban a condenar porque había cometido sus errores, había infringido la ley de ese rey, de ese reinado en este lugar donde estaba viviendo. Entonces el rey había decretado que iba a ser ejecutado. Y este rey estaba preparando todo, estaban preparando la soga para ahorcarlo y estaban preparando absolutamente todo. Entonces este rey le dice al condenado, le dice: quiero que tengas en este momento la última petición que quieres que nosotros hagamos por ti. Entonces este condenado le dice: yo quisiera ver y pasar el último día, si es posible, con mi familia, ya que no los voy a volver a ver jamás. Al ver la petición, el rey le dice que eso no era posible, ya que por obvias razones quizás este hombre se podía escapar o no poder tener la sentencia que ya se le había dado. Entonces había un amigo de este condenado que le dice al rey y le dice: yo quisiera que a este hombre se le diera esa petición, pero en cambio, para que ustedes tengan una garantía, yo me voy a quedar en lugar de él. Y si este hombre en 48 horas no viene, entonces ustedes me pueden ejecutar a mí en vez de este hombre, si este condenado no vuelve a donde debía volver. Entonces el rey le pareció honesto, correcto, e hizo conforme a la petición de este hombre, y al condenado se le dejó ir libre para ir a estar 2 días con su familia y después regresar. Y al amigo lo dejaron ahí por garantía, por si este hombre no llegaba. Pasaron los 2 días y el condenado no había vuelto, y empezaron a preparar todo porque ciertamente tenían que ejecutar a alguien e iban a ejecutar al que había sido puesto por garantía al condenado. Y ya estaban preparando absolutamente todo para ejecutarlo cuando el condenado llegó y se presentó al lugar donde tenía que estar. Y el rey, al ver esto, se conmovió mucho, se preguntó por qué había pasado esto. Le preguntaron al amigo que por qué había accedido a ser de garantía a este hombre. Y el amigo le dice: yo soy amigo de este hombre, por toda la vida hemos sido amigos. Y yo sabía, yo confiaba en él, que él me había prometido que iba a volver, y yo por eso confié en él y sabía que él iba a volver. Y esto, al oírlo el rey, decretó que ninguno de los dos iba a ser ejecutado, y en vez de ejecutarlos le dice a estos 2 amigos que el rey quería ser amigo de ellos porque no había visto como ellos tanta confianza y fidelidad
por alguien que no era de su familia, sino era por un amigo. Y esta confianza es la que yo quiero hoy resaltar. La confianza es algo que hoy en día no se aplica frecuentemente por circunstancias que han hecho que las personas no confíen en alguien o no confíen en algo en específico. Esta confianza que nos demuestra estas dos personas, estos dos amigos, es muy difícil encontrarla hoy en día. ¿Y qué es la confianza? La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Esa es la definición que nos da el diccionario para decirnos qué es la confianza. Y esa confianza es la que nosotros debemos aplicar en todo para nuestra vida. Esa es la confianza, es una esperanza, es una certeza de que va a suceder algo en quien nosotros pusimos nuestra confianza o en algo que vaya a suceder más adelante. Pero hoy en día no se da porque la gente ya no cree, porque los factores que han influido para ello les ha dicho que es mejor no confiar y ser realistas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a algunas personas que es decir, yo para qué confío, es mejor ser realistas y saber que eso no va a pasar. Esos son cuentos de hadas, esos son puras falacias y es mejor no confiar para no tener dolor de cabeza y es mejor ser realista con la situación. Eso es lo que el ser humano hoy en día está todo el tiempo pensando y por eso no confía. Y esto es lo que también nos está pasando en la parte espiritual. Con Dios está sucediendo lo mismo y nos cuesta creer a lo que Él nos ha dicho. No solamente no confiamos en personas, no solamente confiamos en que quizás en algún momento suele suceder algo que nos pueda cambiar la vida, sino que hoy en día, lamentablemente, para los mismos cristianos, nos está costando creer en que Dios pueda hacer algo para nosotros o que lo que Él dijo se vaya a hacer realidad en nuestras vidas. Y he visto factores que están produciendo que ya el cristiano, aunque cree en Dios y aunque le está siguiendo, le cuesta creer en algo que no se ve y en lo que se le dice a Él. Muchas de las personas que creen en el Señor tienen falta de confianza en Dios. Ya no confían plenamente en Él, en lo que Él les ha dicho, y por eso hacen muchas cosas para solventar lo que quieren, para poder tener lo que desean, mas no están poniendo su confianza plenamente en Dios. Hay tres factores que hoy quiero mencionarles y que necesitamos desligar de nuestro corazón porque Dios quiere que sepamos que las promesas sí se van a cumplir. Hay tres cosas que he visto que están arraigadas en el corazón del hombre. Y esto ha provocado que nosotros dejemos de confiar en todo lo que Dios nos ha dicho o lo que Dios quiere que nosotros esperemos para que pueda llegar a nuestras vidas. Lo primero, quizás nuestros padres nos prometieron cosas, pero no nos cumplieron. Quizás escuchamos promesas de algún familiar que nos iba a ayudar en momentos que necesitábamos, pero quizás porque por algún motivo no lo pudieron hacer, entonces estamos asociando que así como nuestros padres no pudieron cumplir muchas de las promesas que nos hicieron, así también Dios no lo va a hacer. Porque nos cuesta creer lo que nos dice nuestro Dios, ya que nosotros pensamos que así como nuestros padres no lo cumplieron, a quien nosotros estamos viendo, mucho menos vamos a confiar en alguien que no estamos viendo. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Quizás nuestros padres nos dieron muchas promesas y quizás por miles de motivos no pudieron cumplirlo. Pero cuando nuestro Padre Celestial nos da una promesa, tampoco le estamos creyendo a Él.
Porque así como nuestros padres no nos dieron lo que nos prometieron, pensamos que nuestro Dios, a quien no vemos, también va a hacer lo mismo. Y esto es algo que suele suceder. Dios nos promete que nos va a cambiar la situación económica, pero nos cuesta creer, porque muchas veces nuestros padres no nos dieron lo que necesitábamos económicamente. Nos cuesta creer por una casa propia, ya que nuestros padres quizás por motivos económicos, por miles de motivos, no nos pudieron dar una casa a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a creer en quien no vemos que nos vaya a dar algo propio a nosotros? Y esto ha sido latente en cada uno de nosotros. Si no le creímos o quizás no vimos que no nos dieron lo que nos prometieron a quien estamos viendo, entonces, ¿cómo vamos a creer en alguien que no estamos viendo? ¿Cómo vamos a creer en alguien que a veces pensamos que será que Dios me habló o será que fueron mis pensamientos que me dijeron lo que quería escuchar? Pero déjenme decirles algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te prometió algo, Él lo va a hacer realidad. Porque cuando Dios nos hace una promesa, pase lo que pase, Él la va a cumplir. Él no es como nuestros padres terrenales que quizás no nos cumplieron. Cuando Dios hace una promesa, no importa lo que se venga encima, no importa lo que suceda en el camino, no importa lo que se levante, ciertamente Él va a cumplir todo lo que Él mismo ha prometido. Porque cuando Él envía una palabra, Él la hace realidad. En Isaías nos dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Aquí el Señor nos está diciendo que así como la lluvia cae, así como viene y hace el fruto de lo que cayó, o sea, que así como la lluvia cae para que pueda producir el fruto que está sembrado en la tierra, así es cuando Él envía una palabra, que cuando Él envía algo, así de mismo, de certero es que se va a cumplir en nuestras vidas, porque Él va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Por eso podemos estar seguros que todo lo que Dios nos ha dicho tiene su cumplimiento, porque Él cumplirá todo lo que ha dicho acerca de cada uno de nosotros. Amén. El mismo Señor Jesús nos dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él ha dicho, lo que Él prometió, ciertamente se va a cumplir en cada uno de nosotros. Ciertamente se va a hacer realidad en cada uno de nosotros. Así que podemos estar seguros que nuestro Padre Celestial va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que es necesario desligarnos de lo que un día adoptamos por creencia. Y es que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que nos prometió, Él lo va a hacer realidad. Todas las promesas que ustedes recibieron y lo que está diciéndoles el Señor va a cumplirse, pase lo que pase. Amén. El segundo factor que yo he visto y que a cada uno de nosotros también nos ha afectado es el tiempo. Cuando se demora la promesa en llegar, pensamos que Dios se ha olvidado o que no lo va a cumplir. Y muchas veces cuando se tarda esa promesa, los años van pasando y lo que nosotros pensamos es que ya estamos viejos quizás, que ya es tarde para que nosotros podamos ver realidad lo que Dios nos prometió. Algo que en este tiempo nos está pasando es que no nos gusta esperar. Nos gustan las cosas de inmediato. Nos gustan las cosas
así, de un día para otro, y somos muy afanados. Entonces, cuando oramos al Señor y Dios no lo hace de inmediato, pensamos que lo que prometió no tiene cumplimiento, que lo que Dios dijo parece ser que no es para nosotros, porque estamos viendo que no ha llegado. Y he visto muchas personas que dicen: Dios me prometió pero nunca lo cumplió, y por eso me aparté y por eso no seguí a Dios. Porque somos muy afanados, queremos las cosas de inmediato. Y eso es algo que nos está afectando. Y por eso es que dejamos de confiar en nuestro Dios, en lo que Él nos ha dicho. Porque cuando no vemos las cosas cuando queremos, entonces pensamos que lo que Él dice no tiene cumplimiento. Quiero explicarles esto con el ejemplo de Abraham. Abraham, el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo qué iba a hacer más. Después de que él obedeció, el Señor le dijo: donde estás, en la tierra de Canaán, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Así se lo dijo. Pero Abraham ni siquiera tenía hijos. Él no tenía una descendencia. Pero a partir de esa promesa pasaron muchos años. Entonces Abraham en un momento estaba en su tienda y le dice: Señor, me has dado mucha bendición, me has prometido muchas cosas, pero no me has dado hijo. Y yo no quiero que mi siervo sea el que herede todas las cosas, sino que quiero un hijo propio. Entonces ahí el Señor le hace una promesa que le va a dar a un hijo propio de de Sara y de él. Él se lo promete, pero tenemos un antecedente, y es que Sara era estéril y Abraham era ya muy viejo. Pero el Señor se lo había prometido y le seguía recordando la promesa de que él iba a ser de él una nación grande. Iba a ser en él bendita todas las naciones de la tierra. Pero tenemos un presente, y es que todavía no había tenido el hijo. Ahora bien, después de que el Señor le hace la promesa de su propio hijo, pasaron casi 10 años para que se cumpliera esa promesa. Y el Señor a los 10 años va y lo visita y le dice: al año que viene yo te voy a dar la promesa, que es tu propio hijo. Y al año siguiente el Señor le regaló a Isaac. Y con él se cumplieron las promesas que Dios ya le había dicho. Pero si nosotros hacemos cuentas, ¿cuánto tiempo pasó desde que salió de su casa hasta el día en que Dios cumplió su promesa? Pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Pero algo que tenía Abraham era que, dice la Biblia, él esperó con esperanza, contra esperanza. Él con fe y paciencia esperó, porque sabía que Dios era justo, que Dios era fiel para cumplir lo que había dicho de él. Y después de muchos años, al final Dios cumplió su promesa, y aún por encima de las capacidades que tenía Abraham, por encima de lo que él era estéril, o sea, anciano de días, y su esposa era estéril. Era algo imposible para el ser humano, pero después de que pasó el tiempo, Dios cumplió su promesa. Y esto es lo que nosotros debemos entender. No importa cuánto tiempo pase, si quizás hoy en día no estás viendo la promesa que Dios te hizo, lo que tú tienes que saber es que el tiempo no determina lo que Dios dijo. Lo que determina es lo que Dios va a hacer contigo. Y si Él dijo que te iba a cumplir algo, espéralo, porque ciertamente va a llegar. Porque Dios va a cumplir todo lo que dijo acerca de ti. Así que nosotros podemos estar seguros que a pesar que el tiempo pase, Dios va a cumplir lo que Él prometió, porque Dios es fiel. Y dice su palabra que es imposible que Dios mienta. Hay algo imposible para Dios, es que Él mienta. O sea, que si Él dijo algo, no hay posibilidad, no cabe la duda de que Él lo vaya a hacer realidad. Así que si han pasado los años, y si quizás te sientes ya viejo, que ya todo está acabado, déjenme decirles que Dios no se ha olvidado de ti y que Él va a cumplir todo lo que ha dicho de ti y de tu familia. Solo es necesario esperar con fe y paciencia para así alcanzar las promesas.
Si has pasado tiempo en esperando la promesa, déjame decirte que esa promesa va a llegar pronto, va a llegar, porque Dios lo prometió y Dios cumplirá su promesa. Amén. Así que para los afanados, cada uno hemos sido afanados. Tenemos que tener un poquito de paciencia, porque ciertamente lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Amén. Y el tercer factor que ha hecho que nosotros dejemos de confiar o que pensemos que Dios no va a cumplir su promesa es que cuando llegan los problemas, cuando llegan las trabas y las cosas que van en contra de lo que Dios dijo, es ahí cuando parece ser que empezamos a decir, Dios no lo va a cumplir. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que nos va a dar todo lo suficiente, pero cuando Él nos dice eso, nos quedamos sin trabajo. Y ahí es donde decimos, ¿dónde quedó su promesa, Dios? Se supone que nos iba a dar todo lo suficiente y mire, me quedé sin trabajo. Quizás nos dice que vamos a ver un futuro maravilloso y que vamos a ver a nuestros hijos, y preciso en ese momento llega una enfermedad, y ahí es donde empezamos a replicar y a decirle, Señor, ¿acaso tú no me dijiste que ibas a ver mi descendencia y que iba a haber cosas maravillosas en mi futuro? ¿Y mi enfermedad qué? Y empezamos a dudar que pensamos que quizás no vamos a llegar a ver lo que Dios nos prometió. Hay veces el Señor nos dice, da pasos de obediencia, que es, empieza a emprender, empieza a sembrar en esto, hace esto y aquello, y empiezan a ponerse las trabas en medio de ello. Y es ahí donde empezamos a pensar, Dios prometió, pero no lo va a cumplir, porque mire, por más que hice obediencia, se metieron cosas en el camino y no me están dejando avanzar, y parece que yo no voy a poder ver la bendición de Dios. Y por tantas cosas, pruebas, tormentas, dificultades que suceden en nuestro camino, pensamos que no se va a hacer realidad. Dios nos dijo que nos iba a transformar a nuestra familia, que nuestros hijos iban a ser transformados. Pero cuando empezamos a ver que nuestros hijos, en vez de ser más obedientes y buscar al Señor, parece ser que es todo lo contrario, se apartan de Dios, van y son desobedientes. Entonces empezamos a replicar, Señor, ¿dónde está tu promesa? Si es que mis hijos, mire cómo están, mire cómo está mi familia, ¿y por qué me lo prometiste si yo lo que estoy viendo es todo lo contrario? Y es ahí donde empezamos a pensar y a maquinar dentro de nosotros y a decir, Dios no lo va a hacer realidad porque me prometió algo que estoy viendo lo contrario. Estoy viendo todo lo contrario a lo que Dios me dijo. Entonces, ¿para qué seguir esperando en algo que parece ser que no se va a cumplir? Y eso es lo que suele suceder, porque ciertamente van a llegar problemas. Pero es que los problemas no determinan lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. José, un jovencito de 17 años, que era el hijo amado de Jacob, porque lo había tenido con su esposa, quien supuestamente también era estéril. El Señor se lo había regalado a José. Tenía 17 años. Él era el hijo consentido de sus padres. Pero en un momento, a los 17 años, soñó un sueño y vio que él iba a ser más adelante puesto por encima de sus hermanos y de sus padres. Esto, por supuesto, no le agradó absolutamente nada ni a sus padres ni a los hijos o a los hermanos. Por causa de esos dos sueños que él tuvo, lo llevó a padecer cosas difíciles en su vida. Primero, sus hermanos lo intentaron matar. Al no matarlo, lo quisieron venderlo a los egipcios. Allí lo compró Potifar y allí empezó a ser mayordomo de Potifar. Pero por su integridad, lo que hizo la esposa de Potifar fue calumniarlo, y gracias a esa calumnia lo llevaron a la cárcel. En la cárcel estuvo allí gobernando, administrando la cárcel, y soñó un sueño, los que estaban allí soñaron un sueño, él se los interpretó,
Y él les dijo, cuando ustedes salgan de la cárcel, no se olviden de mí. Cuando ellos salieron, se olvidaron de José y duró 2 años más. Después de casi 15 años, pasando persecución, estando en la cárcel José, después de 15 años, él fue y salió de la cárcel porque el Señor lo sacó, interpretó el sueño de Faraón y el Señor lo puso por gobernador de Egipto. Después de casi 15 años, pasando dificultades, llegando a ser abominable, por decirlo así, por sus hermanos. Y por encima de eso, pasando en la cárcel injustamente, él lo que hizo fue seguir íntegro delante del Señor, esperar en el Señor, y al final Dios cumplió lo que le había prometido. Los sueños que había tenido, el Señor lo cumplió y José se convierte en el gobernador de Egipto. Pero además de eso, preservó a la nación de la gran hambruna que vino, y aún sus hermanos y su familia los guardó de la hambruna. Y cuando ellos vinieron a Egipto, lo que él había soñado se cumplió, porque ellos se postraron delante de José como el gobernador de Egipto. José pasó 15 años viviendo todo lo contrario de lo que Dios le había prometido. José fue ultrajado, fue calumniado, fue aborrecido por su familia, y aún con todo eso, el Señor cumplió lo que prometió. Porque es que Dios no se vale o no se limita de lo que está pasando. Los problemas pueden llegar, pero es que Dios lo que cumple lo va a hacer realidad por encima de los problemas que podamos estar pasando, por encima de las adversidades que podamos evidenciar en nuestras vidas. Porque es que cuando Dios promete algo, ténganlo por seguro que lo va a hacer realidad. Ténganlo por seguro que Dios lo va a cumplir en sus vidas. Amén. Por eso yo les puedo asegurar que los problemas, que las dificultades y las adversidades que llegan a nuestra vida no van a determinar la promesa de Dios para nosotros. Porque lo que estamos viviendo no es lo que nos va a decirnos qué va a pasar con nosotros. Lo que Dios dijo es lo que va a determinar y lo que va a suceder con nosotros. Porque si Dios lo prometió, por más que se levanten cosas en contra nuestra, va a prevalecer la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Quizás hoy estás viviendo problemas, dificultades, momentos de angustia. Estás viendo todo lo contrario de lo que Dios te prometió. Pero es que lo que estás viviendo o lo que estás experimentando no es lo que va a determinar qué va a pasar contigo y con tu familia. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo que va a hacer contigo y tu familia, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a empezar a ejecutarse contigo y tu familia. Porque lo que Dios promete tiene su cumplimiento. Lo que Dios dice, eso es lo que va a hacerse realidad. Amén. Por tal razón, no hay nada que pueda detener lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. No hay absolutamente nada que se interponga entre tú y lo que Dios dijo acerca de ti. Porque si Dios lo prometió, pase lo que pase, se cumplirá. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Amén. Lo que Dios creó, el cielo y la tierra, y nos creó a nosotros, lo creó con su palabra. Y si la palabra de Dios tiene mucho poder, ¿crees que acaso las dificultades, crees que acaso los problemas y las cosas que están rodeando tu vida van a impedir lo que Dios dijo que iba a hacer de ti? Eso no va a pasar. Porque el poder de Dios, su palabra, es la que va a direccionar tu vida. Es la que va a provocar que tú y tu familia sean bendecidos. Lo que Dios te dijo tiene poder de cumplimiento en esta tierra.
Y eso es lo que tú vas a ver en realidad, en lo que estás viviendo, en lo que va a pasar con tu vida y tu familia. Amén. Así que podemos estar completamente seguros que vamos a ver realidad lo que Dios nos ha prometido, porque no depende de lo que nosotros somos, ni de cómo crecimos, ni la situación que estemos pasando, porque lo que Dios dijo es lo que se va a ver realidad. No depende de nosotros, ni la condición que estemos, ni lo que estamos viendo. Depende de lo que Dios dijo, y lo que Dios dice tiene su cumplimiento. Amén. Y ya para terminar, el pasaje que leímos tiene un recorrido que yo sé que yo se los he enseñado muchas veces, pero quiero hoy resumirlo en breve. Y es, Dios les había prometido a los del pueblo de Israel que los iba a llevar a la tierra prometida. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Los sacó con poderosas señales. Abrió el mar en dos. El Señor los llevó en medio del desierto, les daba el maná y les daba el agua de la roca. Dios destruía a todos sus enemigos que se levantaban en contra de ellos. Los cuidó e hizo todo lo suficiente para que ellos tuvieran protección y pudieran llegar a la tierra prometida. Pero lamentablemente la primera generación que salió no pudo ver la tierra prometida por la desobediencia, la obstinación y la falta de fe que tenían con Dios. Pero esto no determinó que Dios no iba a cumplir su promesa. Dios les dijo al pueblo de Israel, yo los voy a introducir a la tierra prometida y allá es donde yo los voy a meter. Entonces ya Moisés estaba anciano y el Señor le dice que escogiera a Josué, quien iba a ser el sucesor para entregar la tierra prometida. Josué va y empieza a enfrentarse con esos gigantes que estaban allí en la tierra prometida. El Señor cogió a Jericó y la destruyó porque con un estruendo hizo que las murallas de Jericó cayeran y conquistó la ciudad de Jericó. Y en cada ciudad que ellos iban, el Señor estaba con ellos y destruyó a todos los enemigos. Y al final, el Señor les dio todo lo que les había prometido. Ya después de que Josué había repartido la tierra, ahí es donde viene el pasaje que nos dice, Dios cumplió todo lo que le había prometido a Israel. Ninguna de las buenas promesas que hizo, ninguna de ellas no dejó de cumplirse, porque todas ellas se cumplieron a cabalidad. Todo lo que Dios les había prometido, todo se cumplió. ¿Y cuánto cree años que pasaron? Pasaron muchísimos años. Pero es que Dios lo prometió y Dios lo cumplió. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que se enfrentaron, eso no impidió que Dios cumpliera la promesa a Israel, porque todo, absolutamente todo se cumplió. Y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros sepamos. Viene el cumplimiento de todas las buenas promesas que Dios nos ha hecho. Todo Él lo va a hacer realidad en nuestras vidas. Si quizás estás viviendo tiempos de dificultad, si quizás la situación no es como lo que deseas vivir, si han pasado los años y todo al parecer sigue igual, déjame decirte que eso no determina lo que Dios ha dicho de ti. Dios cumplirá lo que te prometió, porque Él es fiel y Él lo hará realidad. Lo único que debes hacer es confiar plenamente en Él. Debes saber que si Dios te lo dijo, de cierto se va a ejecutar, porque cuando Dios promete algo, ciertamente se va a cumplir en nuestras vidas. Así que hoy Dios nos está diciendo que se va a cumplir todas las buenas promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Todo se va a hacer realidad porque Él lo ha dicho y Él lo va a ejecutar. Así que lo único que tenemos que hacer es que confiemos en Él, esperemos en Él, aguardemos con paciencia su promesa, porque pronto Él lo va a realizar en cada uno de sus vidas y sus familias. Amén. Así que hoy vine a decirles, esperen con paciencia esa promesa, lo que Dios te dijo, porque eso es lo que va a pasar en tu vida.
Eso es lo que tú vas a ver con tus propios ojos. Eso es lo que se va a ver en cada uno de ustedes. La promesa de Dios tiene cumplimiento y Él lo va a ejecutar en cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy es necesario confiar plenamente en Él. Esa confianza que necesitamos tener, esa certeza, esa esperanza firme que nosotros tenemos en que va a suceder, que va a hacerse lo que Dios dijo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer realidad, Dios lo va a hacer realidad. Amén. Así que hoy quiero que oremos al Señor y le digamos que le creemos, que gracias por lo que va a hacer con nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tus buenas promesas, Señor, que tú vas a hacer realidad. Gracias, Señor, porque tú lo dijiste y tú lo vas a ejecutar. Quizás, Señor, perdónanos porque en momentos han venido, Señor, angustia, dificultades, problemas. Y eso ha traído, Señor, que quizás pensemos que no vamos a ver realidad lo que tú nos prometiste. Quizás ha venido desaliento, incredulidad, Señor. Perdónanos, pero hoy sabemos que lo que tú dijiste, todo lo vas a cumplir en cada uno de nosotros, Señor. Hoy sabemos que todo lo que tú nos has dicho tiene su cumplimiento, Señor. Hoy sabemos que podemos estar seguros y podemos confiar plenamente que todo lo que tú nos has prometido se va a hacer realidad, Señor. Ayúdanos a tener fe y paciencia, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor, con esa certeza que sabemos que va a venir tu promesa en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que hoy, Señor, hoy, a partir de este día, vamos a empezar a ver realidad todo lo que tú nos has prometido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.